El trueno que despertó al doctor Eduardo Vargas a las 4 de la madrugada no venía del cielo, venía de la montaña. En sus 72 años viviendo en Santa Rosa de Tacna, un pueblo minero boliviano de apenas 2.400 habitantes, enclavado a 4.200 metros de altura en los Andes, había aprendido a distinguir entre el rugido de las tormentas y el rugido de la tierra. Este era el rugido de la tierra. Se incorporó en su cama con el corazón acelerado, mientras afuera la lluvia golpeaba los techos de zinc con una furia que no había visto en décadas. Había llovido sin parar durante 3 días consecutivos, y Eduardo sabía lo que eso significaba en estas montañas. La tierra saturada de agua se volvía inestable, peligrosa, mortal. Rosa, susurró a su esposa que dormía a su lado. Había muerto hace 6 meses de cáncer, pero Rosa no respondió. Y Eduardo aún no se acostumbraba a hablar solo. Desde entonces, sus días transcurrían en una rutina silenciosa. Desayuno con quinoa, caminata hasta la plaza, partida de ajedrez con otros jubilados, almuerzo solitario, siesta y más silencio. 5 años antes había dejado de ejercer la medicina. Después de 47 años atendiendo partos, curando heridas de mina y luchando contra la muerte en este pueblo olvidado por el mundo, había decidido que era hora de descansar. Ya hice suficiente, se decía cada mañana al mirar sus manos arrugadas y temblorosas. Pero esa madrugada, mientras el viento aullaba entre las casas de adobe y las calles empedradas se convertían en torrentes, algo dentro de Eduardo se despertó. Era el conocimiento íntimo de cada metro cuadrado de este pueblo, de cada familia, de cada peligro que acechaba en estas montañas. Se acercó a la ventana, y lo que vio lo hizo temblar. La ladera este de la montaña, donde se encontraba la mina San Jerónimo, había cambiado de forma. Donde antes había una pendiente uniforme, ahora se veía una cicatriz irregular, como si alguien hubiera arrancado un pedazo de la montaña con una cuchara gigante. Eduardo conocía la mina San Jerónimo como la palma de su mano. Durante décadas había atendido a los mineros que sufrían accidentes allí, fracturas, intoxicaciones, heridas de explosivo. Sabía que el túnel principal tenía una sola entrada, y que si esa entrada se bloqueaba, cualquier persona que estuviera adentro quedaría atrapada. Se vistió rápidamente y salió bajo la lluvia torrencial. El agua helada lo golpeó como agujas. Pero no se detuvo mentalmente, mientras caminaba trabajosamente por las calles en la mina. Normalmente no trabajaba nadie los jueves, pero sabía que un grupo de mineros había estado haciendo reparaciones urgentes en el túnel secundario. «Eduardo», le gritó alguien desde una ventana. Era mamá Juana, una señora de 80 años que vivía en la esquina. «¿A dónde vas con esta tormenta?» «A la mina», respondió sin detenerse. «Estás loco, ya no eres médico». Había entregado su maletín hace 5 años. Era cierto, había cerrado su consultorio. Había dicho adiós a la profesión que había definido su vida entera. Era solo un jubilado con artritis y problemas de próstata. «Tienes razón», murmuró, pero siguió caminando. Cuando llegó a la mina, el panorama era devastador. El derrumbe había sepultado por completo la entrada principal bajo toneladas de roca y barro. Fue ver la camioneta de Carlos Mamani estacionada cerca de la entrada. Carlos era el capataz de la mina, y si su camioneta estaba allí, significaba que había gente adentro. «¡Carlos!», gritó Eduardo hacia la montaña. «¡Carlos, ¿estás ahí?». Solo el silencio le respondió. Eduardo se acercó al derrumbe y puso el oído contra las rocas. Nada. Pero entonces recordó algo. El túnel de ventilación. Había un túnel de ventilación que salía por la ladera norte, unos 200 metros más arriba. Si la gente estaba viva, tal vez podría escucharlos por ahí. La subida fue brutal. Eduardo, que no había hecho ejercicio en años, tuvo que detenerse cada 20 metros para recuperar el aliento. Sus piernas temblaban, su corazón latía aceleradamente, y la lluvia lo empapaba hasta los huesos. Pero cuando finalmente llegó al túnel de ventilación, lo que estamos atrapados lo hizo olvidar todo. Era la voz de Carlos Mamani. Eduardo se acercó a la abertura del túnel de ventilación y gritó: «Carlos, soy Eduardo, el doctor Vargas». «Doctor», came la respuesta, llena de alivio.
Gracias a Dios, somos 8. La entrada se derrumbó. Hay heridos. Sí. Julián tiene la pierna aplastada y Miguel está inconsciente. Necesitamos ayuda. Eduardo cerró los ojos y se recostó una sola contra la roca mojada por toneladas de hombres atrapados en una mina. Un médico jubilado de 72 años con artritis, como única esperanza. «Carlos», gritó nuevamente. «Escúchame bien. Necesito que me digas exactamente qué pasó». Estábamos reforzando el túnel secundario cuando empezó a llover muy fuerte. Toda la ladera se vino abajo. El túnel principal está completamente bloqueado. Tienen agua, poniendo pesado. Tal vez Eduardo analizó rápidamente la situación. Si estaba bajando, estaba poniendo pesado. El aire significaba que el túnel de ventilación también estaba parcialmente bloqueado. Los 8 hombres tenían pocas horas de oxígeno, y 2 de ellos necesitaban atención médica inmediata. «Carlos», gritó, «voy a buscar ayuda. ¡Aguanten!». «Doctor», respondió Carlos, «no hay tiempo. Miguel está muy mal. Tenía razón. Si no lo atienden pronto, para cuando él bajara al pueblo, Eduardo se quedó inmóvil bajo la lluvia y regresara con sabía que habría pasado demasiado tiempo. Miguel estaría muerto, y posiblemente los otros también. Pero ¿qué podía hacer él? Era un anciano sin equipo, sin medicinas, sin ayuda. La abertura del túnel de ventilación era demasiado pequeña para que pasara una persona. Entonces recordó algo que había aprendido en sus primeros años como médico en el pueblo. La mina San Jerónimo tenía un túnel de drenaje que conectaba con el túnel principal. Era muy estrecho, casi impracticable, pero técnicamente se podía usar. El problema era que la entrada del túnel de drenaje estaba del otro lado de la montaña, y para llegar allí tendría que caminar casi 1 hora bajo la tormenta. «Carlos», gritó, «voy a entrar por el túnel de drenaje». «Doctor, está loco. Usted no puede entrar ahí. Es muy peligroso. He atendido mineros durante 47 años. Conozco esa mina mejor que mi propia casa». Era una mentira parcial. Eduardo había estado en la mina muchas veces, pero nunca había entrado por el túnel de drenaje. Sabía que existía, sabía más o menos dónde estaba, pero no tenía idea de qué se iba a encontrar adentro. «Si va a hacer eso, necesita saber algo», gritó Carlos. «Julián tiene la pierna aplastada por una viga de madera, y Miguel tiene un golpe en la cabeza. Está sangrando mucho». Eduardo asintió, aunque sabía que Carlos no podía verlo. Pierna aplastada significaba posible fractura múltiple, hemorragia interna, riesgo de gangrena. Golpe en la cabeza con sangrado significaba traumatismo cráneoencefálico, posible hematoma, riesgo de coma. Necesito que me digas qué tienen ahí adentro. Esas condiciones. Herramientas, materiales, cualquier cosa. Tenemos linternas, algunas herramientas y un botiquín pequeño. ¿Qué hay en el botiquín? Vendas, alcohol, aspirinas. Eduardo cerró los ojos. Vendas, alcohol y aspirinas. Con eso tendría que salvar 2 vidas y mantener a 8 hombres con vida hasta que llegara la ayuda. «Carlos, voy a buscar mi maletín y voy a entrar». Eduardo resbaló varias veces en la bajada de la montaña. Fue más peligrosa que la rodilla contra una piedra, pero siguió adelante, impulsado por algo que no había sentido en años. La certeza de que era la única persona que podía salvar esas vidas. Cuando llegó a su casa, fue directo al armario donde guardaba su viejo maletín médico. Lo había guardado ahí hace 5 años, prometiéndose que nunca más lo volvería a usar. Pero cuando lo abrió, el olor familiar del alcohol y las medicinas lo transportó inmediatamente a sus años de juventud. Adentro tenía lo básico: jeringuillas, suero fisiológico, morfina, antibióticos, suturas, bisturí, tensiómetro. No era mucho, pero era infinitamente mejor que vendas y aspirinas. Se cambió la ropa mojada por ropa seca, se puso sus botas más resistentes. El camino hacia el túnel de drenaje era traicionero en condiciones normales. Su destino era el otro lado de la montaña. Era suicida. Eduardo tuvo que caminar por senderos que se habían convertido en arroyos, trepar rocas resbalosas y navegar en completa oscuridad. Después de 1 hora de caminata encontró lo que buscaba: un agujero en la roca, medio oculto por la vegetación, de donde salía una corriente de agua. Era la entrada del túnel de drenaje.
El agujero era pequeño, apenas lo suficiente para que pasara una persona agachada. Eduardo se quitó el abrigo, se colgó el maletín en el hombro y se metió en el túnel. Adentro, la oscuridad era absoluta. Eduardo encendió su linterna y comenzó a caminar. El túnel era estrecho, húmedo y lleno de agua hasta los tobillos. Cada paso era una lucha contra el miedo y el cansancio. Después de lo que le pareció una eternidad de los mineros atrapados, vio una luz al final del túnel. Gritó: «Soy Eduardo, estoy llegando». «Doctor», respondió Carlos con incredulidad, «no puedo creer que haya entrado por ahí». Cuando Eduardo salió del túnel de drenaje, se encontró con una escena que lo marcó para siempre. 8 hombres, empapados, asustados, acurrucados en un espacio pequeño iluminado por 3 linternas. 2 de ellos estaban heridos gravemente. Julián Choque, aplastada por una viga de madera, tenía la pierna estaba hinchada, deforme y sangraba. El hombre gemía de dolor y tenía la cara pálida por la pérdida de sangre. Miguel Quispe, de 42 años, estaba inconsciente. Tenía un corte profundo en la cabeza, y Eduardo pudo ver inmediatamente que tenía síntomas de traumatismo cráneoencefálico severo. «Doctor», dijo Carlos, «pensé que nunca más lo iba a ver». «Aquí estoy», respondió Eduardo, y por primera vez en 5 años se sintió médico otra vez. Lo primero que hizo fue evaluar a Miguel. Tenía el pulso débil, la respiración irregular y las pupilas dilatadas. Era un caso grave, pero no hopeless. Eduardo le limpió la herida con alcohol, le puso puntos de sutura y le administró un antibiótico para prevenir infección. «Carlos», dijo mientras trabajaba, «necesito que me consigan algo para hacer una camilla. Túnel de drenaje. Doctor, ese túnel es muy estrecho. No va a poder pasar una camilla. Entonces vamos a tener que cargarlo». Luego se ocupó de Julián. La pierna estaba mal, pero no era mortal. Eduardo le administró morfina para el dolor, le inmovilizó la pierna con tablas de madera y le dio antibióticos. «Julián», le dijo, «te vas a recuperar, pero necesito que seas fuerte», respondió Julián con lágrimas en los ojos. «Pensé que me iba a morir aquí. Nadie se va a morir mientras yo esté aquí». Eduardo pasó las siguientes 4 horas coordinando el rescate. Primero, organizó a los mineros para que crearan un sistema de relevo para cargar a Miguel a través del túnel de drenaje. Luego, estableció un sistema de comunicación con el exterior a través del túnel de ventilación para informar sobre la situación. Pero el trabajo más difícil fue mantener la moral de los 8 hombres. Estaban asustados, cansados, y algunos comenzaban a entrar en pánico. «Doctor», le dijo uno de ellos, «¿y si no podemos salir? ¿Y si el túnel de drenaje también se derrumba?» «Mira», respondió Eduardo, «yo tengo 72 años. He visto nacer a la mayoría de ustedes. He atendido a sus padres, a sus esposas, a sus hijos. La evacuación fue un proceso lento y peligroso. Vamos a salir todos juntos». Primero sacaron a Miguel, inconsciente, cargándolo entre 4 hombres a través del túnel de drenaje. Eduardo iba adelante, guiando con la linterna, y detrás venían los otros mineros. El túnel parecía más estrecho con tanta gente. Varias veces tuvieron que detenerse porque Miguel se atascaba en un pasaje particularmente angosto. Eduardo tuvo que usar toda su experiencia médica para mantener a Miguel estable durante el transporte. La tormenta había amainado. Después de 2 ya había llegado ayuda del pueblo. Una ambulancia lo estaba esperando para llevarlo al hospital regional. Luego volvieron por Julián. Con la pierna inmovilizada, fue más fácil transportarlo, pero aún así tomó otra hora sacarlo. Finalmente, Eduardo ayudó a evacuar a los otros 6 mineros. Cuando el último hombre salió del túnel de drenaje, «Doctor», eran las 3 de la tarde. Mientras salían, Eduardo había estado trabajando sin parar durante 11 horas. «No hay nada que agradecer», respondió Eduardo, pero por dentro sentía algo que no había sentido en años: la satisfacción profunda de haber salvado vidas. Cuando llegaron al pueblo, los esperaba una multitud. Toda la comunidad se había enterado del rescate y recibieron a Eduardo como un héroe, pero él estaba demasiado cansado para disfrutar la celebración. 2 días después, quiero saber cómo Eduardo recibió la noticia que había estado esperando. Miguel había despertado y estaba fuera de peligro. Julián iba a necesitar cirugía,
pero se iba a recuperar completamente. «Doctor», le dijo la enfermera del hospital por teléfono, «los médicos de La Paz dijeron que usted les salvó la vida. Si hubiera tardado 1 hora más, Miguel habría muerto». Eduardo colgó el teléfono y se sentó en su silla favorita. Recibió la visita de Carlos Mamani y los otros mineros que había salvado. «Doctor», le dijo Carlos, «queríamos pedirle algo». «¿Qué?» «Que vuelva a ser nuestro médico. El pueblo lo necesita». Eduardo los miró. Tenía 72 años, artritis y problemas de próstata, pero también tenía 47 años de experiencia salvando vidas. ¿Saben qué? El primer paciente que atendió fue Julián Choque, que desempolve que había regresado del hospital con la pierna semana después. Enyesada. Eduardo Vargas, doctor, reabrió su consultorio médico. «Mi esposa quiere que sepa algo. Estamos esperando nuestro segundo hijo y si es niño se va a llamar Eduardo». Eduardo sonrió. Era la primera vez que sonreía realmente desde la muerte de Rosa. «Será un honor», respondió. 6 meses después, Eduardo Vargas sigue ejerciendo la medicina en Santa Rosa de Tazna. Su consultorio está siempre lleno y la gente del pueblo lo trata con una reverencia especial. Pero lo más importante es que él ha encontrado una razón para levantarse cada mañana. ¿Sabes qué aprendí?, le dice a la foto de Rosa que tiene en su escritorio cada noche antes de acostarse. Que la jubilación no es el final, es solo una pausa antes del capítulo más importante. La historia de Eduardo se ha extendido por toda la región. Los periódicos escribieron sobre el médico que salvó 8 vidas. Las autoridades médicas le otorgaron un reconocimiento, pero lo que más valora Eduardo es una placa que los mineros le regalaron, que dice: «Al doctor Eduardo Vargas, quien nos enseñó que la medicina no tiene edad de jubilación». Hoy, cuando llueve fuerte en Santa Rosa de Tazna, la gente no siente miedo. Saben que si algo pasa, el doctor Vargas estará ahí, sin importar la hora. Eduardo aprendió algo esa noche en la mina, sin importar su edad. Que la experiencia no envejece, que el conocimiento no se jubila y que el propósito de vida no tiene fecha de vencimiento. La próxima vez que pienses que tus mejores años quedaron atrás, recuerda la historia de Eduardo Vargas. Recuerda que dentro de cada jubilado hay un experto esperando la oportunidad de hacer la diferencia. Recuerda que la edad no es una limitación, sino una ventaja. Porque en algún lugar del mundo, de salvar vidas, en este momento, alguien necesita exactamente la experiencia que tú tienes. Alguien necesita el conocimiento que has acumulado durante décadas. Alguien necesita la sabiduría que solo viene con los años. ¿Qué conocimiento guardas que podría salvar vidas? ¿Qué experiencia tienes que el mundo necesita desesperadamente? Tu momento de ser héroe tal vez te esté esperando detrás de la próxima tormenta.